Hola a todos, vamos a tratar de hacer lo mismo que vimos en clase, pero esta vez con un video. Esperemos que funcione. Antes de partir, debiéramos bajar el material que está disponible de la dirección que está acá arriba. Entonces, descarguen el material y partimos. En esta clase vamos a ver tres funciones: contar.si, sumar.si y una función llamada buscar_b. Aparte, vamos a ver un concepto llamado referencias relativas y absolutas. En la hoja siguiente vamos a ver la función contar.si. Esta función, al igual que el contar o el contará, me permiten contar una cantidad de celdas que estén dentro de un rango. A diferencia de las otras, esta función tiene un apellido, dice .si. Ese .si nos habla de un criterio, de una condición. En este caso, el criterio va a ser, en el primer ejemplo, contar cuántas personas tienen 18 años. Entonces, en esta celda vamos a escribir contar.si, abrimos paréntesis. Lo primero que nos pide es el rango donde vamos a ir a contar. Como queremos contar edad, nuestro rango va a ser esto. Punto y coma. Y el criterio, en este caso, va a ser el número 18 porque es la cantidad que quiero buscar dentro de ese rango. Es un número fijo. Como es un número, recuerden que va sin comillas. Cierro paréntesis, enter. Y me dice que hay dos personas que tienen 18 años. Una, dos. Está bien. En el siguiente ejemplo vamos a usar la misma función, pero esta vez quiero contar cuántas personas son de una determinada comuna. Para eso, nuestro rango esta vez va a ser las comunas, punto y coma, y el criterio, si se fijan acá no tengo números, por lo tanto va a ser una palabra. Y las palabras dijimos que van entre comillas. Maipú específicamente lleva tilde. Si no ponemos ese tilde, la función no va a encontrar la palabra que buscamos. Y dice que hay 4. 1, 2, 3, 4. Perfecto. En el tercer ejemplo hay una pequeña diferencia. Esta vez quiero contar cuántas personas son mayores de edad. En este caso, el rango va a ser esto mismo, pero nuestro criterio va a partir con un símbolo. ¿Ya? Sería mayor o igual a 18. Pero si solo lo escribimos así y apretamos enter, aparece un error. Esto es porque el primer carácter que pusimos acá es un símbolo, no es una celda, ni un número, ni una palabra. Por lo tanto, lo que Excel pide es que este criterio completo vaya entre comillas. Al ponerlo entre comillas, como si fuese un texto, funciona. Y me dice que hay 6 personas mayores de edad. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Funciona. Ahora, pausen el video un momento y traten de hacer el ejercicio 17. Aquí es contar.si. El rango puede ser esto o esto. Voy a usar esto. Y el criterio, en este caso, va a ser chileno. Cierro paréntesis, enter. Y me dice que hay 8 personas que son chilenos dentro de esta tabla. Luego, contar.si, paréntesis, el mismo rango, y esta vez el criterio va a ser extranjero. Cierro paréntesis, enter, y me dice que también hay 8.
porque en total hay 16 personas en el listado. En la hoja siguiente vamos a ver una función muy parecida al contar puntos sí, pero esta además tiene la propiedad de que puede sumar celdas. Por lo tanto, eso hace que tenga una parte más al final. La función contar sí tenía 2 partes o 2 argumentos, esta tiene 3. El último es el distinto al contar puntos sí. Veámoslo acá. Igual, sumar punto sí. Por lo tanto, una suma con una condición. El rango, al igual que en el contar sí, es donde voy a comprobar el criterio. Si estoy buscando a las mujeres del listado, mi rango va a tener que ser las celdas que tienen el género. Punto y coma. El criterio, dentro de esas celdas, busco la palabra que implique que sean mujeres. En este caso, femenino. Punto y coma. Luego, esta parte es nueva. Me pide un rango para sumar. Ese rango no puede ser otro en este ejercicio que el de los gastos. ¿Ya? Y lo selecciono completo, desde D13 hasta D22. Es muy importante que si este rango parte en C13, este parte en D13. Si este termina en la fila 22, este termina en la fila 22. Ambos rangos tienen que tener el mismo tamaño. Si por alguna razón no los dejas seleccionar desde aquí hacia abajo, como me pasa ahora, siempre puedo tomar el rango desde abajo hacia arriba y es lo mismo. Cierro paréntesis, Enter, y me dice que las mujeres del listado gastan 151.000. ¿Cómo puedo comprobar si es verdad? Puedo seleccionar, apretando Control, solo las celdas de los gastos femeninos, y si miramos acá abajo, me muestra cuánto es la suma de las celdas seleccionadas, así que está bien. ¿Ya? Luego, al lado es exactamente lo mismo, pero vamos a cambiar la palabra femenino por masculino. Entonces, el rango, de nuevo, es el género. El criterio es masculino y el rango para sumar va a ser el rango de los gastos, siempre del mismo tamaño que el rango donde voy a buscar el criterio. Ambos rangos del mismo tamaño. Y siempre el segundo rango es el que sumo, no el primero. Cierro paréntesis y me dice que 96.000. Si lo compruebo, acá abajo me da el mismo resultado. Ahora vamos al ejercicio 18. Pausa en el video y traten de hacer este ejercicio. Para calcular la suma de las ventas, aunque dice compra acá, pero de las ventas del departamento de electrónica, usamos sumar.sí. El rango es el lugar donde voy a comprobar de qué departamento son, punto y coma. El criterio en este caso va a ser la palabra electrónica y el rango para sumar va a ser la columna E que tiene los montos. Insisto, ambos del mismo tamaño. Cierro paréntesis y Enter. Y me dice que son 51.000. Hay otra forma de hacer esto, por si acaso, que sería, voy a borrarlo completo mejor. Ahí. Selecciono el rango, punto y coma, y el criterio, en vez de escribir la palabra electrónica, puedo pinchar esta celda siempre y cuando esta celda solamente diga el texto sin comillas, sin dos puntos, sin espacios en blanco. Lo que hago es reemplazar lo que pongo entre comillas por una celda que contiene ese mismo texto.
punto y coma, y selecciono el monto de compra. Por lo tanto, hago la misma función sin la necesidad de escribir un texto entre comillas. Es un poco más rápido. Si lo hago acá de nuevo, departamentos, pincho vestuario, selecciono los montos, cierro paréntesis. Selecciono departamento otra vez, pincho la celda y los montos. Y el último, departamentos, celda, montos. ¿Ya? Una cosa muy importante, si pincho la celda que tiene el texto, esta celda no puede estar dentro de estas celdas. O sea, yo no podría haber pinchado esta celda, porque estos datos que están acá pueden cambiar. Y si estos datos cambiaran, voy a estar cambiando lo que busco en esta celda. Por lo tanto, tengo que asegurarme de que lo que pincho está fuera de ese rango de datos. Por ejemplo, acá. Y así estaría perfecto. En la hoja siguiente vamos a ver algo que es un concepto. No es una función ni es una herramienta, es solamente un concepto. Pero cuando manejamos este concepto, como hablábamos con los que tuvimos clases en la semana, lo que hacemos es ahorrar tiempo de trabajo. Hacemos las cosas un poco más rápido. Entonces, para ver este concepto, primero vamos a hablar de algo que ya conocemos y le vamos a poner un nombre, y luego abajo vamos a ver la parte nueva. ¿Ya? Entonces, arriba, hasta ahora, cada vez que hemos hecho una fórmula o una función, ponemos el signo igual. Por ejemplo, en este caso, quiero multiplicar esta celda por esta celda, y lo que Excel hace automáticamente es poner el nombre de estas celdas acá. Eso ya lo sabíamos. Esos nombres de celdas para Excel se llaman referencias. En alguna clase creo que lo nombramos. Referencias, porque lo que está haciendo es referirse al contenido de las celdas, y ese contenido es lo que está multiplicando. En este caso está multiplicando el contenido de C10 por el contenido de D10. Enter. No hay nada nuevo aquí todavía. Cada vez que copiamos una fórmula hacia abajo o una función, lo que Excel hace es mover estas referencias tantas veces como yo tome la función y la mueva y la copie. En este caso, la referencia a C10 se cambió por la referencia a C17, y la referencia a D10 se cambió por la referencia a D17. Dicho de otra forma más fácil, lo que está haciendo es siempre multiplicar la celda que está a la izquierda y la celda que está a la izquierda de la anterior. Siempre está multiplicando estas dos celdas. O sea, si tomo esta celda y la copio hacia la derecha, lo que Excel va a hacer ahora es multiplicar esta celda y esta celda, porque yo tomé la fórmula y la moví hacia la derecha una columna. Por lo tanto, las referencias también se movieron una columna hacia la derecha. Voy a deshacer. Si copio esta celda y la pego por acá, por ejemplo, control C y control V, lo que Excel va a hacer es seguir multiplicando la celda que está a la izquierda de la fórmula y la que está a la izquierda de esa celda. ¿Sí? Lo que está haciendo básicamente es mover la referencia de acuerdo a donde yo muevo la fórmula. Esa propiedad de las celdas se llama referencia relativa, que es el título que está acá arriba, porque las celdas o las referencias son relativas a la posición de la fórmula. Eso es lo mismo que hemos hecho siempre, solamente le estamos poniendo un nombre. Es necesario entender eso para ver lo que viene abajo ahora. Esto lo voy a dejar. ¿Ya? Existe otro tipo de referencia
que tiene que ver con cuando tengo un valor fijo en una celda y no quiero que ese valor o esa referencia se mueva. Por ejemplo, acá quiero multiplicar esto por su 10% para que me diga cuánto es el 10% de esa celda. Entonces multiplico C26 por F26. Enter. Y me dice que el 10% de 10 es 1. Está bien. Ahora, tomo esa, la copio y si no hago nada extra, lo que voy a obtener son solamente ceros. Porque al mover la fórmula, como ambas referencias son relativas, lo que está haciendo es mover esta, que está muy bien, pero también movió esta celda. Y estas, como están vacías, para Excel eso es un 0. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos que esta celda no se mueva, que quede acá arriba fija. Eso se llama referencia absoluta. Voy a presionar Control Z para deshacer. Y el procedimiento es muy fácil. Doble clic en la fórmula que tenemos hecha. Y primero tenemos que identificar cuál de las dos celdas o cuál de las dos referencias es la que quiero dejar fija. En este caso tenemos una celda azul, que es C26, y una celda roja, que es F26. F26 no tiene nada en las celdas de abajo, por lo tanto es la que quiero dejar fija. Para dejarla fija, lo que hago es poner el cursor en cualquier lugar después del asterisco, o sea, acá, acá, acá o acá, donde sea. En el fondo pongo el cursor dentro de la referencia y aprieto en el teclado la tecla F4. Con eso, lo que Excel va a hacer es que van a aparecer dos signos pesos. Un signo peso antes de la columna y un signo peso antes de la fila. Apretamos Enter. Copiamos. Y si revisamos estos valores, que si se acuerdan recién nos daban 0, la referencia que estaba en azul, como es relativa, se movió para tomar cada uno de los valores, pero la referencia al porcentaje, que es F26, quedó fija. No se movió acá como antes, sino que quedó fija arriba. Esa propiedad, recuerden, se llama referencia absoluta, porque la posición de la celda F26 es absoluta independiente de donde yo copie la fórmula. También se llama dejar fija la celda a veces, ¿ya? Pero el nombre técnico es referencia absoluta. Cuando tuvimos las primeras clases de Excel, hablábamos de que las celdas se componían de la letra de la columna y el número de la fila. En el ejercicio que acabamos de ver, hablábamos de la celda F26. Eso quiere decir que esta celda está en la columna F, por lo tanto la posición vertical es F, y está en la fila 26, por lo tanto la posición horizontal es la fila 26. Cuando convertimos esta referencia en absoluta, Excel lo que hace es poner dos signos peso. Entonces pone un signo peso antes de la columna, por lo tanto lo que hace es dejar fija esta posición, y el segundo signo peso lo que hace es poner fija la posición de la fila, por lo tanto también deja fija esta posición. Entonces al poner dos signos pesos lo que hace es dejar fija la posición vertical, la columna F, y también deja fija la posición horizontal, por tanto la fila 26. Esto hace que esta referencia o esta posición no se mueva ni horizontal ni verticalmente, por eso la llamamos absoluta. Ahora ejercicio 19, pongan pausa, háganlo y seguimos. Igual, total de horas trabajadas por el valor hora. Y el procedimiento que deberíamos hacer siempre es pensar cuál de las dos celdas es la que necesito que se quede fija. El total de horas necesito que vaya cambiando, por lo tanto no es esa celda.
y el valor hora está sola y no tengo más valores alrededor, por lo tanto esta es la que quiero que quede fija. Entonces, con el cursor cerca o en el lugar donde está la referencia, aprieto F4. Enter. Tomamos ese valor y lo copiamos hacia la derecha y listo. Por último, nos toca ver una función llamada buscar B. ¿Por qué buscar B? Porque lo que hace es buscar datos de manera vertical. Por eso es una B. Pudiera ser que si alguien tiene la versión de Excel 2010 en su casa, esta función, en vez de buscar B, se llame consulta B. Funciona exactamente igual, solo cambia el nombre. En mi computador es buscar B, en las salas de clases también es buscar B. Entonces, esta función tiene 4 partes. 1, 2, 3, 4. Lo que vamos a hacer es irla escribiendo y en la medida que la escribimos la vamos a explicar. Lo que queremos hacer o lo que queremos que pase es lo siguiente. Tenemos acá el nombre de una persona que está dentro de esta lista. Tenemos que escribir acá abajo la función para que Excel se encargue de ir a esta lista, buscar su nombre y devolvernos el apellido. Busca el nombre y nos entrega el apellido. Por lo tanto, cuando terminemos, aquí va a decir Vázquez. Escribimos igual, buscar B corta, vertical, paréntesis, y lo primero que nos pide es cuál es el valor buscado, que no es el valor encontrado, es distinto. Lo que quiero buscar es el nombre de la persona. Ojo que ese nombre de la persona no es esta celda, sino que es esta celda, porque luego si yo acá escribo otro nombre, esta celda de abajo me va a entregar otro apellido. Entonces, en este caso es esta celda que dice Carlos. Es el nombre de quien voy a ir a buscar al listado. Punto y coma. La matriz se refiere al lugar donde están los datos. Dice matriz tabla. También pudiera decir matriz de datos. Es el lugar donde están todos los datos en los que Excel tiene que ir a buscar esta información. En este caso, esta matriz es todo esto partiendo por lo que busco, por lo tanto parto por la columna del nombre y termino en la columna del apellido. Punto y coma. Ahora me pide un indicador de columnas. Eso es, que le indique en cuál de las columnas de mi matriz está lo que quiero encontrar, el resultado. Lo que quiero encontrar es el apellido. Y mi matriz o mis celdas de datos, lo que seleccionamos, solo tenemos 2 columnas. Una columna, 2 columnas. Lo que me pide acá es el número de la columna de lo que quiero encontrar. Por lo tanto, ¿en qué número de columna está el apellido? 2. Es la segunda columna. La primera es el nombre, la segunda el apellido. Punto y coma. Esta es la última parte y es la más fácil. Automáticamente cuando pongo el punto y coma me da 2 opciones. Me dice que si escribo verdadero, la coincidencia o el resultado va a ser aproximado. Eso quiere decir que si no encuentra el nombre, me puede dar el resultado de otra persona. En cambio, si pongo falso, la coincidencia o el resultado va a ser exacto. En este caso, y en todos los casos, siempre vamos a preferir que sea exacto, así que vamos a poner falso. Enter, ese falso sin comillas, por si acaso. Enter, y me dice que el apellido de Carlos, cuando lo va a buscar acá, es Vázquez. Si hago la prueba de escribir otro nombre en esta celda, por ejemplo pongo Laura, Enter, y me dice que su apellido es Castro. Si pongo Juan, por ejemplo, me dice que es Hernández. Entonces lo que va a hacer esta celda es siempre buscar lo que yo ponga en esta celda de arriba. Va a buscar siempre el nombre de la celda que está arriba. Por eso, esta celda es el valor buscado. F13 en este caso. Vamos a hacer el ejercicio 20, pero esta vez vamos a hacer la primera
juntos porque tiene una pequeña diferencia. Si se fijan, los datos no están en esta hoja. Están en la hoja siguiente que se llama datos. Lo que queremos lograr es traer nombre, cargo y sueldo líquido de estas 26 personas que están acá. Esos datos, ya dijimos, están en la hoja de datos. Pero no es tan fácil como copiar y pegar, si lo pensamos, porque en esta hoja de datos hay aproximadamente o exactamente 500 personas. Entonces, si lo piensan, si tuviéramos que hacer esto copiando y pegando a mano, quizás nos tardaríamos un buen rato. Vamos a venir acá. Y lo que estamos tratando de traer primero es el nombre de la persona. Igual, buscar B, paréntesis. El valor buscado va a ser el root de la persona que quiero traer el nombre. Por lo tanto, va a ser este root. Solamente este root, el primero. Punto y coma. Aquí está la diferencia. La matriz está en una hoja nueva. Por lo tanto, vamos a ir a la hoja nueva y vamos a terminar allá la función sin volver a esta hoja. Tenemos que recordar que buscamos el nombre. Vamos acá y vamos a seleccionar todos los datos. Podemos pinchar y arrastrar infinitamente o, mucho más fácil, pinchamos el primer root. En el teclado presionamos Control y la tecla que está arriba que se llama Shift al mismo tiempo. Sin soltarla, presiono la flecha hacia abajo y luego la flecha a la derecha, sin soltar Control y Shift. 4 veces, en mi caso, hasta que seleccione todo. ¿Cómo sé que selecciono todo? Porque veo la línea punteada hasta el final de la tabla y además en la barra de fórmulas, si se fijan, está diciendo A3K502. Esos son todos los datos, desde la columna A hasta la columna K. Vamos a presionar F4 y automáticamente esto que estaba acá se va a convertir en una referencia absoluta. Por lo tanto, los datos que seleccionamos no se van a mover cuando copiemos la fórmula. Ahora, a continuación, acá mismo arriba, vamos a poner punto y coma y tenemos que decir cuál es el número de la columna que tiene el nombre. 1, 2. Ponemos un 2. Punto y coma y, al igual que el anterior, vamos a poner falso. Este falso lo podemos escribir como lo hicimos recién o también podemos hacer doble clic en el icono que está acá y debemos comprobar que escriba falso. Cuando está listo, cerramos paréntesis, apretamos Enter y volvemos automáticamente a la hoja anterior y aparece el nombre del dueño de ese root, por decirlo de algún modo. Si copiamos eso hacia abajo, vamos a ver que hay 3 personas que aparecen con un error. Ese error quiere decir que esos root no están en el listado de datos. Y como le pusimos falso, Excel prefiere decirnos que hay un error en vez de mostrarnos el nombre de otra persona. En general siempre vamos a preferir eso, o si no, nos daría lugar a errores. Pongan pausa un segundo y traten de hacer los dos que quedan. La pista es que es exactamente lo mismo y lo único que va a cambiar es el número que está acá. El cargo es buscar B. El valor buscado dijimos que era lo mismo. La matriz o los datos también dijimos que eran lo mismo. F4, punto y coma. Y ahora lo que estoy buscando es el cargo. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5. Escribo un 5, punto y coma y falso. Cierro paréntesis, Enter. Y nuevamente estos no van a aparecer porque el valor buscado no existe. Está bien. Sueldo líquido, buscar B, valor buscado, punto y coma,
todos los datos, F4, punto y coma, y el sueldo líquido es la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces acá arriba escribimos 11. Punto y coma, falso. Listo. Si llegaron hasta acá, súper bien. Si nos podemos ver en clases en la semana, ideal, o si no, voy a hacer lo mismo con la clase siguiente y lo mando durante la semana. Un abrazo, que estén súper bien.